Este 20 de enero, Donald Trump asume un segundo mandato como el 47º presidente de los Estados Unidos, luego de ser el número 45 mandatario del 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. El regreso de Trump a la Casa Blanca es considerado como un punto de inflexión para ese país y también para la política internacional. Durante este fin de semana hay varios actos protocolarios y este lunes al mediodía será juramentado junto al vicepresidente J.D. Vance. Saludamos a esta hora a Michael Shifter, quien fue presidente del Diálogo Interamericano, experto en relaciones hemisféricas y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington. Bienvenido aquí a Redman Noticias. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto. Doctor Shifter, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que ponen en juego el futuro de la democracia en ese país? ¿Será más radical que el primer gobierno de Donald Trump, doctor Shifter? Bueno, yo creo que el presidente Trump ha dicho claramente que muchas cosas que él hubiera querido hacer en su primer mandato, la gente que lo rodeaban, sus asesores principales, su equipo más cercano, no le dejaban hacer. O sea, le dijeron que no podía hacer esto y lo otro. Entonces hubo algunos frenos y algunos contrapesos. Esta vez está rodeado por un equipo que son totalmente leales a él y creo que va a implementar las instrucciones sin mucho cuestionamiento. Entonces yo esperaría un segundo mandato mucho más extremo, mucho más radical que el primero. Y yo creo que él y el presidente Trump ha sido bastante claro y bastante transparente en ese sentido. Todo indica que el presidente Trump goza de un amplio apoyo para su agenda política en el Congreso luego de que el Partido Republicano tenga la mayoría en el Senado. Esto reconfigurará la política interna para conseguir sus promesas y más por el clima político de un país dividido, polarizado, en medio de lo que usted considera que se va a radicalizar más. Bueno, yo creo que hay que, si bien es cierto que él tiene tanto la Cámara como el Senado en manos republicanos y él domina el Partido Republicano, también es cierto que las márgenes son muy estrechas y en el Senado, sobre todo, donde van a necesitar mucho apoyo, hay algunos senadores que pueden tomar posiciones en contra y impedir que algunos de sus proyectos de ley se realicen. Entonces, no creo que va a ser totalmente fácil para Trump. Él va a tener que actuar muy rápido en los primeros meses de su gestión, porque luego las cosas se pueden complicarse y sobre todo si hay decepción, que él no está cumpliendo con las promesas, principalmente en la economía, inflación, dijo que iba a bajar los precios, es posible, ese es el mejor momento para él, el momento de más apoyo, el momento más alto. Entonces tienen que aprovecharlo, pero yo creo que no va a ser fácil, a pesar de que nadie duda que él domina el Partido Republicano. Durante campaña, Trump prometió realizar la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados de la historia de los Estados Unidos. ¿Esto qué podría detonar en la región y en la política interna? Bueno, yo creo que es una promesa que él hizo en su primer mandato también, pero lo dejaron hacerlo. Sus asesores dicen que no se puede hacerlo, que no es realista, que es muy caro y todo eso. Esta vez lo va a hacer. La pregunta es hasta qué punto, cuántos indocumentados. Hay un estimado 11 millones. Obviamente nadie cree que va a deportar 11 millones de indocumentados, pero tampoco la gente cree que no va a deportar nadie. O sea, yo creo que va a haber un punto intermedio, pero él va a tener que medir el impacto de esas deportaciones sobre la economía de Estados Unidos, porque hay mucho mano de obra en sectores importantes, agricultura y servicios, donde trabajan muchos indocumentados y esas empresas dependen de esa mano de obra, de ese personal. Entonces, él no tiene el lujo de aportar gente que son tan claves para la economía y puede paralizar la economía si él efectivamente implementa
todas sus deportaciones. Pero algo tiene que hacer porque fue una promesa muy importante y tiene que satisfacer su base política. Y puede ser algo, algún número que es significativo, pero no tanto que hace daño a la economía. Claro, doctor Shifter, se calcula que de esos 11 millones de personas que están allí de inmigrantes en los Estados Unidos, pues 8 millones estarían trabajando. Pero en medio también Trump criticó que miles de millones de dólares fueran gastados durante el gobierno de Joe Biden en apoyo a Ucrania por la guerra contra Rusia y según él, en 24 horas terminaría ese conflicto. Y en cuanto a la guerra en la Franja de Gaza, pues se ha mostrado como un firme defensor de Israel. En términos de política exterior, ¿cuáles son esos retos más urgentes para el nuevo presidente que deberá abordar? Bueno, obviamente no va a cumplir con su promesa de terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. Y esto es un ejemplo más de donde Trump tiene que tener cuidado, porque muchos de las promesas no son realistas, no tienen nada que ver con lo práctico, lo puede hacer, son mucho más complicados de lo que él indica en su discurso, su retórica. Y entonces yo creo que va a haber un cambio en la política con Ucrania, va a haber un intento para terminar la guerra, pero eso depende mucho de lo que la posición del Zelensky y la posición sobre todo de Putin. O sea, Putin parece que él está, digamos, con ganas de avanzar y tomar Ucrania y no sé si él va a estar conforme con un acuerdo que negociado. Entonces, esto no es tan fácil y obviamente en Gaza tampoco. Él, es cierto que Trump tiene mucho apoyo mucho a Netanyahu, no tiene la misma posición de Biden en ese sentido de frenar o presionar Netanyahu, pero también esto puede haber tensiones entre Trump y Netanyahu, porque Trump quiere terminar ya la cosa y Netanyahu puede querer seguir. Y él tiene, Netanyahu enfrenta presiones políticas internas en Israel y lo que él le importa más que una buena relación con Trump es una sobrevivencia política en su propio país. Claro, doctor Shifter, el nuevo inquilino de la Casa Blanca dijo que liberará a algunos de los condenados por el asalto al Capitolio en Washington. Recordemos el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes irrumpieron el Congreso para intentar frustrar la victoria electoral de Joe Biden en el 2020. Además, Trump tiene pensado destituir en 2 segundos, dijo él, al fiscal veterano que lidera investigaciones criminales en su contra. Recordemos el fiscal especial Jack Smith. ¿Cómo puede el nuevo presidente enfrentar la creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales de las que él mismo ha expuesto y ha criticado? Bueno, nuevamente él va a tener que tener cuidado. Yo creo que hay que distinguir caso por caso de los que participaron en el 6 de enero de 2021, que fue una insurrección, obviamente, para, digamos, contra la Constitución y contra la democracia en Estados Unidos. Algunos de los participantes, digamos, tuvieron violencia frente a la policía, a la gente que estaba tratando de mantener orden. Y yo creo que va a ser muy difícil para Trump liberar a esa gente, perdonar a esa gente, porque ahí eso generaría una reacción fuerte. Tal vez hay algunos casos que él puede revisar o digamos, instruir que revisan esos casos donde no participaron en violencia como tal, pero sí estuvieran ahí y estuvieran condenados. Esto puede ser, pero yo creo que es muy riesgoso para él, digamos, indultar, perdonar los que sí estaban, digamos, los que participaron en violencia contra la policía. Yo creo que eso no es la actitud muy popular en Estados Unidos contra esa gente, porque hay un gran apoyo para la policía en Estados Unidos. Y el fiscal digamos, ya retiró, ya salió del Departamento de Justicia, pero sí el tema mayor es que hasta qué punto va a haber venganza contra los enemigos de Trump. Yo creo que él ha dejado muy claro que hay mucha gente que está en su radar
que él piensa que él va a tener que perseguir y yo creo que él ve el Departamento de Justicia que debería ser independiente como su instrumento para llevar a cabo esas persecuciones en contra de la gente que estaba en contra de él, que oponía a él. Eso es para mi modo de ver, es muy preocupante en cuanto a qué significa para la fortaleza de la democracia en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué puede esperar América Latina de este nuevo gobierno de Trump y cómo será el trato específicamente con Colombia, con un gobierno progresista de Gustavo Petro? ¿Qué podemos esperar los colombianos frente a la posición de Donald Trump? Bueno, yo creo que él ha dejado muy claro que los instrumentos preferidos de Donald Trump son amenazas que ya ha hecho en cuanto a sus aranceles, la amenaza de aumentar las aranceles a todos los países, sobre todo a México y Canadá, pero a todos los países. Y segundo, digamos, sanciones, ¿no? Sanciones, castigos de este tipo. Entonces, yo creo que la relación con América Latina va a ser complicado, difícil. Los dos grandes temas son migración y China, el papel de China. Y yo creo que Marco Rubio, sobre todo, que va a ser secretario de Estado, dejó muy claro en su audiencia que él va a poner mucha presión sobre países para que no aumenten, no crezcan la presencia y influencia de China en esos países. Obviamente China está muy instalado en la mayoría de los países en la región, esto no va a cambiar, pero sí quieren un poco revertir la tendencia de mayor participación china en los países. En ese sentido, yo creo que la relación con Colombia puede ser difícil, puede ser complicado. Yo creo que el hecho que la producción de coca está en sus niveles muy altos no va a ayudar mucho en la relación. Esto va a ser también un tema de preocupación y también algunas posiciones que ha tomado presidente Petro en temas internacionales, sobre todo en Medio Oriente, que son sensibles para Estados Unidos y no va a ser tan fácil. Marco Rubio, que tiene una óptica muy ideológica de derecha a izquierda, tampoco creo que va a ser una relación muy cálida con el presidente Petro, pero va a ser secretario de Estado, no senador de Florida, y presidente Petro es presidente de Colombia, que es un gran país, un país importante con mucha historia, Estados Unidos. Entonces yo creo que él tiene que tratarse con el presidente Petro, pero yo creo que va a plantear temas que puede generar algunas diferencias y tensión entre ambos gobiernos. Por último, doctor Michael Shifter, Donald Trump durante su primer gobierno sorprendió al mundo con un estrechón de manos nunca antes pensado, recordémoslo, con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Haciendo una comparación, Trump podría realizar lo mismo con Nicolás Maduro, quien ya arrancó un tercer mandato hasta el año 2031 en medio de serias denuncias de un fraude electoral en Venezuela. ¿Qué le espera al régimen chavista y a los venezolanos en este mandato de Trump? Bueno, en este momento hay mucha incertidumbre. Hay dos posiciones que tiene defensores dentro del equipo de Trump. Una posición, una postura es un poco volver a la política del gobierno anterior de Trump, de máxima presión, de aumentar las sanciones, de presionar más, de tener una posición más dura y repetir que todas las opciones están sobre la mesa, como Trump decía. Pero hay otra corriente de opinión que también representado en la administración que va a decir, mire, Maduro no nos gusta, es un dictador terrible, pero está ahí y tenemos que tratar con él. Tenemos un problema de deportaciones, muchos venezolanos van a ser deportados y tenemos que tener un país con quien podemos, digamos, tener algún arreglo para las deportaciones. Entonces llegamos a un acuerdo con Maduro de deportaciones y también abre oportunidades en el sector petrolero para mucha gente con recursos que dé la potencial de muchas ganancias
económicas en Venezuela. Entonces, yo creo que esas posiciones son distintas, contradictorias. No está claro qué facción va a ganar. Obviamente, Trump tendría la última palabra, pero yo no descartaría lo que usted mencionó, algo no igual, pero algo parecido en lo que hizo Trump con Kim Jong-un. Recordemos que al principio lo insultó mucho Kim Jong-un y después hizo un giro para ir a Corea del Norte, y yo creo que ese escenario yo no descartaría. No digo que eso va a pasar porque no sabemos, pero eso es un escenario que yo no descartaría. Es decir, hasta el momento no sabemos si Edmundo González será tomado como presidente por parte de Donald Trump de Venezuela. Así es. Edmundo González está en Washington y va a asistir a la ceremonia el lunes, pero Trump no ha dicho nada al respecto. Lo que ha dicho en un tuit es que Edmundo González y María Corina Machado son luchadores para la libertad y no debería tocarlos Maduro, pero no ha dicho nada sobre qué tipo de reconocimiento da Edmundo González. Pero el hecho que González va a estar aquí en Washington con la inauguración el lunes obviamente es una buena señal positiva en cuanto a su compromiso hasta la oposición, un apoyo a la oposición. Perfecto, pues ahí está la gran expectativa que suscita a todo el mundo la posesión, la juramentación de Donald Trump para su segundo gobierno. Doctor Michael Shifter, quien fue presidente, recordemos, del Diálogo Interamericano, experto en relaciones hemisféricas y profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington. Gracias por estar aquí con sus excelentes análisis en Redman Noticias. Un gran gusto. Muchas gracias a usted. Buen día.